Patas arriba. La escuela del mundo al revés, por Eduardo Galeano, parte 12. Nunca han faltado pensadores capaces de elevar a categoría científica los prejuicios de la clase dominante. Pero el siglo XIX fue pródigo en Europa. El filósofo Auguste Comte, uno de los fundadores de la sociología moderna, creía en la superioridad de la raza blanca y en la perpetua infancia de la mujer. Como casi todos sus colegas, Comte no tenía dudas sobre este principio esencial. Blancos son los hombres aptos para ejercer el mando sobre los condenados a las posiciones sociales subalternas. Cesare Lambroso convirtió al racismo en tema policial. Este profesor italiano, que era judío, comprobó la peligrosidad de los salvajes primitivos mediante un método muy semejante al que Hitler utilizó, medio siglo después, para justificar el antisemitismo. Según Lambroso, los delincuentes nacían delincuentes y los rasgos de animalidad que los delataban eran los mismos rasgos de los negros africanos y de los indios americanos, herederos de la raza mongoloide. Los homicidas tenían pómulos anchos, pelo crespo y oscuro, poca barba, grandes colmillos. Los ladrones tenían nariz aplastada. Los violeros, labios y párpados hinchados. Como los salvajes, los criminales no se sonrojaban, lo que les permitía mentir descaradamente. Las mujeres sí se sonrojaban, aunque Lambroso había descubierto que hasta las mujeres consideradas normales albergan rasgos criminales. También los revolucionarios. Nunca he visto un anarquista que tenga la cara simétrica. Acotación. Los héroes y los malditos. Dentro de algunos atletas habita un gentío. En los años 40, cuando los negros norteamericanos no podían compartir con los blancos ni siquiera el cementerio, Jack Robinson se impuso en el béisbol. Millones de negros pisoteados reconocían su dignidad en este atleta que brillaba como nadie en un deporte que era exclusivo para los blancos. El público lo insultaba y le tiraba maníes. Los rivales lo escupían y en su casa recibía amenazas de muerte. En 1996, mientras el mundo aclamaba a Nelson Mandela y su larga pelea contra el racismo, el atleta Joshua Tugande se convertía en el primer negro sudafricano que ganaba una Olimpiada. En estos últimos años está siendo normal que los trofeos olímpicos queden en manos de Kenia, Etiopía, Somalia, Burundi o Sudáfrica. Tiger Woods, llamado el Mozart del golf, está triunfando en un deporte de blancos ricos. Y hace ya muchos años que son negros los astros del baloncesto y del boxeo. Son negros o mulatos los jugadores que más alegría y belleza dan al fútbol. Según el doble discurso racista, es perfectamente posible aplaudir a los negros exitosos y maldecir a los demás. En la Copa del Mundo que ganó Francia en el 98, eran inmigrantes casi todos los futbolistas que vestían la camiseta azul, y al son de la Marsellesa iniciaba cada partido. Una encuesta realizada en esos días confirmó que 4 de cada 10 franceses tienen prejuicios racistas. Pero todos los franceses celebraron el triunfo como si los negros y los árabes fueran hijos de Juana de Arco. Herbert Spencer fundaba en el Imperio de la Razón las desigualdades que hoy por hoy son ley de mercado. Aunque ha pasado más de un siglo, suenan como de ahora
muy de nuestros neoliberales tiempos, algunas de sus certezas. Según Spencer, el Estado debía ponerse entre paréntesis para no interferir en los procesos de selección natural, que dan el poder a los hombres más fuertes y mejor dotados. La protección social no hacía más que multiplicar el enjambre de los vagos y la escuela pública procreaba descontentos. El Estado debía limitarse a instruir a las razas inferiores en los oficios manuales y a mantenerlas lejos del alcohol. Como suele ocurrir con la policía en los allanamientos, el racismo encuentra lo que pone. Hasta los primeros años del siglo XX duró la moda de pesar los cerebros para medir la inteligencia. Este método científico, que dio lugar a un obsceno exhibicionismo de masas encefálicas, demostró que los indios, los negros y las mujeres tenían cerebros más bien livianitos. Gabriel René Moreno, la gran figura intelectual del siglo pasado en Bolivia, había comprobado balanza en mano que el cerebro indígena y el cerebro mestizo pesaba entre 5, 7 y 10 onzas menos que el cerebro de raza blanca. El peso del cerebro tiene en relación a la inteligencia la misma importancia que el tamaño del nepe a la inteligencia, que tiene relación con la eficacia sexual, o sea, ninguna. Pero los hombres de ciencia andaban a la caza de cráneos famosos y no se desalentaban a pesar de los resultados desconcertantes de sus operaciones. El cerebro de Anatole France, por ejemplo, pesó la mitad que el de Iván Turgenev, aunque sus méritos literarios se consideraban parejos. Hace un siglo, Alfred Binet inventó en París el primer test de coeficiente intelectual, con el sano propósito de identificar a los niños que necesitaban más ayuda de los maestros en las escuelas. El inventor fue el primero en advertir que este instrumento no servía para medir la inteligencia, que no puede ser medida y que no debía ser usado para descalificar a nadie. Pero ya en 1913, las autoridades norteamericanas impusieron el test de Binet en las puertas de Nueva York, bien cerquita de la Estatua de la Libertad, a los recién llegados inmigrantes judíos, húngaros, italianos y rusos, y de esa manera comprobaron que 8 de cada 10 inmigrantes tenía una mente infantil. Acotación: nombres. El maratonista Doroteo Guamuch, indio quiché, fue el atleta más importante de toda la historia de Guatemala. Por ser gloria nacional, tuvo que cambiarse el nombre maya y pasó a llamarse Mateo Flores. En homenaje a sus proezas, fue bautizado Mateo Flores el estadio de fútbol más grande del país, mientras él se ganaba la vida como caddy, cargando palos y recogiendo pelotitas y propinas en los campos del Maya Golf Club. 3 años después, las autoridades bolivianas lo aplicaron en las escuelas públicas de Potosí. 8 de cada 10 niños eran anormales y desde entonces hasta nuestros días, el desprecio racial y social continúa invocando el valor científico de las mediciones del coeficiente intelectual, que tratan a las personas como si fueran números. En 1994, el libro The Bell Curve tuvo un espectacular éxito de ventas en los Estados Unidos. La obra, escrita por 2 profesores universitarios, proclamaba sin pelos en la lengua lo que muchos piensan pero no se atreven a decir, o dicen en voz baja. Los negros y los pobres tienen un coeficiente intelectual inevitablemente menor